Hola, esta es la primera parte de la lección número 130 del curso de geometría. En la lección anterior vimos un caso muy interesante de construcción de triángulos, en donde nos daban dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Y vimos que por poco nos teníamos que dar por vencida porque no había manera como tratáramos de construir, ¿verdad? Haciendo uso de esas tres partes que nos daban, no había posibilidad de construir el triángulo, no se podía. Sin embargo, se nos ocurrió que si conociéramos, además de los dos ángulos que nos daban, el tercer ángulo del triángulo, entonces sí lo podríamos construir, porque entonces convertíamos el problema en la construcción de un triángulo donde nos dan dos ángulos y el lado incluido entre ellos, o el lado entre ellos, ¿verdad? Porque ese tercer lado, que era el opuesto a uno de los ángulos que nos daban, era el ángulo entre los dos ángulos que entonces ahora tendríamos, ¿verdad? Y pudimos encontrar un modo de construir ese tercer ángulo. Así que fíjense que al fin y al cabo se pudo efectuar la construcción. O sea que si nos dan ese tipo de construcción dados dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos, entonces lo convertimos a un problema de dados dos ángulos y el lado incluido entre ellos. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos una sexta y última construcción no básica, que dice la construcción de un triángulo si nos dan dos de sus lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Fíjense que no es lo mismo que el caso anterior, donde nos daban dos de sus ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. ¿Okay? Tampoco es otro caso que vimos, que eran dados sus dos lados y el ángulo formado por ellos. Así que fíjense que es un nuevo tipo de construcción. Bueno, pues dice, supongo que nos dan el ángulo A, ¿okay? El ángulo A mayúscula, y los lados de medidas A minúscula, que sería el opuesto precisamente a ese ángulo A, ¿verdad? Y el lado B. Fíjense que nos dan dos lados y el ángulo A mayúscula, que es el opuesto al lado de medida A minúscula. Pues recuerde que hemos hecho el acuerdo de que en un triángulo, ¿verdad? Si un ángulo se llama una letra mayúscula, al lado opuesto se le asigna la misma letra minúscula a su medida. Muy bien, pues fíjense que lo tenemos ilustrados: el ángulo A, el lado A, que es el opuesto al ángulo A, y el lado B. Fíjense que el lado A nos han dado cuatro posibilidades, porque ya usted verá que todo dependerá de las medidas de ese lado opuesto al ángulo que nos dan, el lado B y H, donde H es la altura sobre el tercer lado del triángulo. Recuerden que nos dan dos, el A y el B. Pues H va a ser la altura sobre el tercer lado del triángulo, que vamos a decir que tiene medida C minúscula. ¿Okay? Pues aquí tenemos la posibilidad número 1, ¿verdad? En donde el ángulo A es este, el lado B es este y el lado A tiene esa medida. ¿Okay? Pues fíjense, yo comienzo construyendo el ángulo. Aquí no voy a hacer la construcción, pero ya usted sabe cómo se hace, ¿verdad? Se construye el ángulo A, se construye el lado B, y entonces para construir el lado A de esa medida colocamos, ¿verdad?, la punta del compás en este extremo del lado B y trazamos, ¿verdad?, con esta medida A un arco, ¿verdad?, del radio A, y donde cruza este otro lado del ángulo A, ahí cierra, mire, un triángulo. Así que fíjense que en este caso sí se forma un triángulo. Así que para este tipo de construcción sí hay solución, ¿no? Pero fíjense que pasa también esta otra cosa. Si da la casualidad que nos dan ese ángulo A, este lado B, y entonces el lado A que nos dan, en vez de ser esa medida, es de esta, y da la casualidad que hay que hacer lo mismo, ¿verdad? Construimos el ángulo A, construimos el lado B a lo largo de ese lado del ángulo A, y cuando vamos a construir el lado de medida A, colocando la punta del compás aquí arriba, ¿verdad?, y trazando un arco, da la casualidad que el arco toca tangencialmente a este otro lado del ángulo A. ¿Okay? O sea, lo toca nada más que en un solo punto y de forma tangencial. Aquí lo toca en un punto también, pero no en forma tangencial. Aquí lo toca en forma tangencial. Bueno, recuerde que nosotros cuando estudiamos las figuras curvilíneas, vimos que cuando un segmento o una recta, ¿verdad?, toca tangencialmente a un círculo, del cual este que está aquí es un arco, ¿verdad? Entonces ese segmento o esa recta va a ser perpendicular al radio de ese círculo. Fíjense que A sería entonces el radio de ese círculo, del cual aquí tenemos un arco, ¿verdad? Así que fíjense que aquí, al yo cerrar el triángulo, ese triángulo que sí se forma, porque si llega a tocar al lado este del ángulo A, es en forma perpendicular. O sea que el triángulo que se forma es un triángulo rectángulo. Fíjese también entonces que ese lado de medida A coincide con la medida precisamente del segmento que es perpendicular desde el vértice C hasta el lado opuesto, que sería la altura sobre ese lado de medida C, que es el opuesto al ángulo C mayúscula. ¿Okay? Bien.
Si ocurre esto tercero, ¿verdad? Que es que el lado de medida A tiene este largo, ¿verdad? Nos dan ese ángulo A otra vez, este lado B, pero ahora el lado A, el lado de medida A tiene ese largo. ¿Okay? Pues fíjense, cuando yo hago la construcción, nuevamente construimos el ángulo A, construimos el lado de medida B a lo largo de ese lado del ángulo A, y cuando vamos a construir el lado de medida A, colocando la punta de nuestro compás aquí y tomando esa medida A ahora como un radio, trazamos un arco aquí y vemos que cruza aquí, pero entonces vemos que también si yo muevo el compás, acá toca también otro punto en ese mismo lado del ángulo A. O sea que fíjense que aquí hay dos posibilidades en la posición que puede tomar el lado de medida A, aquí y aquí. O sea que aquí se forman dos triángulos. Este triángulo que está aquí y este otro triángulo que está acá. ¿Verdad? Se forman dos posibilidades. O sea que en este caso, cuando la A mide un largo así, se forman dos triángulos al ocurrir que el compás puede trazar dos arcos en el otro lado del ángulo A. ¿Okay? Finalmente, si nos dan el ángulo A, el lado B y este lado A con esa medida, fíjense, bastante cortita, construimos el lado A, construimos el ángulo A, construimos el lado B a lo largo de ese lado del ángulo A, y cuando intentamos construir este lado de medida A de ese tamaño, colocando la punta del compás aquí y con un radio de ese largo, ¿verdad? Vemos que por más que tracemos un arco, ese arco no llega a intersecar ese otro lado del ángulo, o sea, no llega a cerrarse, a formarse ningún triángulo. Así que en este caso no se forma ningún triángulo. ¿Cuál es entonces el criterio para que se forme un triángulo? Para que se forme también un triángulo pero rectángulo, para que se formen dos triángulos y para que no se forme ningún triángulo. Para que entonces la construcción no sea posible, sea inconstructible. En este caso es inconstructible, ¿verdad? Pues mire, si da la casualidad que aquí el lado A, fíjense que en el primer caso yo veo que el lado A es más largo que el otro lado que nos dan, el lado A siendo el lado opuesto al ángulo que nos dan, entonces se forma un solo triángulo. Si da la casualidad que el lado A, que es el lado opuesto al ángulo que nos dan, es del mismo lado de la altura, entonces se forma un triángulo también igual que aquí, pero rectángulo. Si da la casualidad que el lado A, que es el lado opuesto al ángulo que nos dan, tiene una medida que es, fíjense, mayor que la altura, ¿verdad que sí? Que es mayor que la altura, que fíjense que es más largo que lo que mide la altura, ¿verdad? Pero entonces, fíjense que a veces es más corto que el lado B, ¿se fijan? Aquí era más largo que el lado B, se forma un solo triángulo, aquí es mayor que la altura, pero menor que el otro lado que nos da. Pues entonces ahí es que se forman dos triángulos, ¿verdad? Y finalmente, si da la casualidad que la medida que nos dan para el lado de medida opuesto al ángulo que nos dan es, fíjense, más corto que la altura sobre ese tercer lado de medida C del triángulo, entonces no se forma ningún triángulo. Aquí tenemos resumido, ¿verdad?, las situaciones, lo que ocurre y las condiciones. Fíjense que para que se forme lo que hemos dicho, un solo triángulo, el lado A, que es el lado opuesto al ángulo que nos dan, tiene que ser mayor que el otro lado que nos den. Para que se forme un ángulo, un solo triángulo, ¿verdad?, rectángulo, igual que aquí, un solo triángulo, pero aquí no es rectángulo, aquí sí es rectángulo. Entonces la A, el lado opuesto al ángulo que nos dan, tiene que ser de medida exactamente igual a la altura de ese triángulo sobre el lado de medida C, sobre el tercer lado del triángulo que es el que no nos dan, ¿verdad? Nos dan el lado A pequeño y B pequeño. Si ocurre que el lado opuesto al ángulo que nos dan es más grande que la altura, pero menor que el otro lado, recuerden esta notación de la que estudiamos en el álgebra elemental, quiere decir que este número es mayor que este, pero menor que este. Más grande que H, pero menor que M, o sea, más grande, el lado opuesto al ángulo que nos dan es más grande que la altura del triángulo sobre el tercer lado del triángulo, que es el de medida C, pero menor que el otro lado que nos dan. Entonces ahí se forman dos triángulos, ¿verdad? Y finalmente, si da la casualidad que el lado opuesto al ángulo que nos dan es menor que la altura de ese triángulo sobre el tercer lado de medida C, entonces ahí no se forma ningún triángulo. Así que fíjense que aquí tenemos un caso de construcción en donde hay tres posibilidades para que se formen triángulos: un triángulo rectángulo o dos triángulos, y uno en donde la construcción es imposible, es inconstructible. ¿Okay?
Bien, pues ahí tenemos finalmente las 6 construcciones no básicas que tenemos. Fíjense que hemos estudiado 10 construcciones básicas y 6 construcciones no básicas. Pues nuevamente, basándonos en esas 16 construcciones básicas o no básicas, nosotros vamos a poder construir otras figuras, específicamente otros triángulos, que vamos a dar aquí un resumen de esas construcciones que vamos a hacer. ¿Okay? No un resumen, sino qué cosas nos van a dar sobre un triángulo para poderlo construir haciendo uso de esas 16 construcciones exteriores, las 10 básicas y las 6 no básicas. Fíjense que las 6 no básicas se hacen a base de las 10 básicas, ¿verdad? Pues estas construcciones que vamos a llamar construcciones misceláneas se van a hacer a base de las 10 básicas y las 6 no básicas. ¿Okay? Construcción de triángulos, o más bien construcciones misceláneas. De triángulos. Construcciones misceláneas de triángulos. Y acordamos lo siguiente. Nosotros de hecho vamos a ver 3 de esas construcciones misceláneas, pero hay un montón de construcciones misceláneas dadas diferentes partes de un triángulo. Miren los acuerdos que lo tenemos. Las medidas los lados de un triángulo estarán representadas por las variables A, B y C, siendo estos los lados opuestos a el ángulo de medida A mayúscula, el ángulo B mayúscula y el ángulo C mayúscula respectivamente. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? ¿Okay? Si usted tiene un triángulo con 3 vértices, entonces la medida de los lados opuestos, esos 3 vértices, se le asigna una variable que es la letra minúscula a la de los vértices del triángulo, ¿verdad? La medida de los símbolos. H sub A, H sub B y H sub C se refieren a las alturas sobre los lados con medida A, B y C respectivamente. Tercero, los símbolos M sub A, M sub B y M sub C se refieren a las medidas de las medianas sobre los lados con medidas A, B y C respectivamente. Cuarta posibilidad, los símbolos D sub A mayúscula, D sub B mayúscula y D sub C mayúscula se refieren a las bisectrices de los ángulos
ángulo A, ángulo B y ángulo C respectivamente. Pues eso, tomados esos acuerdos, ¿verdad?, de cómo se van a representar esas diferentes partes de un triángulo, pues terminamos esta primera parte de esta lección, en donde ahora vamos a ver, como les dije, esas construcciones misceláneas en la segunda parte de triángulos, donde nos pueden dar algunas de esas partes que hemos identificado con esos símbolos en esos 4 puntos, ¿ok? Espero verlos en esa segunda parte ya prontito. Nos vemos.